estén aplaudiendo así. ¿Cómo están? ¿Por qué? Hay gente que se puede ofender. Claro, me está hablando de esta gente hipersensible. Esta gente Claro, de ahorita que quiere articular estas víctimas de la sociedad actual. Voy poniendo el video y ustedes con esos aplausos me asustan. ¿Qué les pasa? Si yo creí que era un podcast serio. Que me lo multen, por favor. Joder. Vayan a mamá. Mira. ¿Qué pasó, Carlos? ¿Cómo están? ¿Cómo están ustedes? ¿Hacerlo bien? Dame la gente, la verdadera estrategia. La estrategia para ser feliz. Para ser feliz, dámele, por Gente, favor. bueno. Desarrollamos una fórmula, explicarle qué fue lo que hicimos. La fórmula Una investigación. secreta no es la que dice el libro este del secreto, no. La No. fórmula para ser feliz es entrar en YouTube, buscar nuestro canal Serio de Mente, suscribirse, darle like a cada uno de los videos, compartir. Activar la notificación para cada viernes. Exacto, todos los viernes estamos a las 7:30 hora de Chile. Buscarnos por todas las redes sociales, Instagram, Facebook, Twitter, Messenger, Twitch, por donde quieran. MySpace. Por OnlyFans Gracias. hay un procedimiento que tienen que hacer. Estamos en OnlyFans, pero lo vamos a decir. No nos van a encontrar así como así. Tienen que llegar primero al DM en Instagram y decir, muchachos, quiero estar en el OnlyFans de Serios de Mente. Y ahí pues vas a tener un acceso Y privilegiado. la gente la pasa bien con nosotros. Bueno, vos sabés, Bueno, vos yo está sabés. claro, los que están ahí pegados en OnlyFans están Vos claros sabés. de que el contenido ahí está. No, y es está que la brutal. gente, Bueno, eso es lo que hacemos nosotros, Ok. vamos con lo que cree la gente cree OnlyFans, ¡ay sí! Claro. Lo que no saben es que OnlyFans no es precisamente para lo que ustedes piensan, así que Sino para algo mejor. Exactamente. ¿De qué vamos a hablar? El temita que nos propuso Sergio lo trajo a la mesa, Sergio lo está trajo a la bastante mesa, emocionado. papi, Está tocando hasta Gaita está tocando. Y si te prestas atención, literal lo trajo a la mesa. O sea, Sí, lo trajo a la tal mesa cual. el temita, ¿viste? La Neo Inquisición. Este libro, no les voy a decir cuál es. No le voy a decir cuál es, esperen el esperen final, que al final se lo vamos a presentar, pero Sergio, por favor. ¿Cuál es el ¿verdad? tema? ¿Qué tema ¿Cuál vamos a es el hablar? ¿Qué tema vamos a que- tratar de abordar? ¿Cómo lo vamos a abarcar? Bueno, poneme en línea a la gente. Para poder entrar en tema en discusión, traigo un tema que aproximadamente en los últimos 3 años, yo tratando de buscar aquello del porqué de las cosas, trato de entender ciertas problemáticas que hay entre grupos minoritarios a nivel mundial, por así decirlo. Vamos a hablar de la cultura del victimismo, por así decirlo. De la victimización. De la victimización, puede decir lo que sea. La cultura, también sobre la cultura de cristal. Algunos la lo llaman la generación cultura de de la cristal, generación de cristal, perdón, la sí. generación de copos de nieve se llama en Estados Unidos. Hay gente que La también. generación de cristal, en el máximo resumida cuenta, representante es Eden Hazard, que si juega se lesiona 1000 veces. No Dios, puede ser así, no puede ser así. El tobillo de cristal. Mira, huevo, ¿qué nada. les digo? También no sé si uno de ustedes puede tratar de definir lo que es la victimización. La victimización, por así decirlo. O sea, bueno, sabemos que está el victimismo de lo que estamos conversando, que son aquellas personas que tienden a ponerse en un papel de víctima, porque sabemos que sí hay personas que pueden ser víctimas de alguna ofensa o de algún agravio, legítimamente, De alguna agresión. pero sucede que son aquellas personas que por algo que va en contra de su opinión, en contra de lo que ellos creen, se Ya ponen sé. en un papel de víctima, o sea, asumen que ellos son Susceptible. víctimas, una susceptibilidad excesiva, hipersensibilidad, que los ponen en una postura donde totalmente ellos están como a merced del mundo y a merced de todo lo que sucede y todo les afecta. Y todo porque yo, no, dale. Iba a mencionar que sí. Bueno, y esta, O sea que son abanderados de un ideal. ¿Ya? Y dejan que las opiniones que contrarían ese ideal y las corrientes que luchan No, contra que ese ideal tienen- sean luchas personales contra ellas. Eso tienen el listón de la moral sumamente bajito, Largo. o sea, Bueno. y el de lo que es políticamente correcto, o sea, todo es una, o sea, como que tratar de que todo va bien. Todo es un victimismo y se tienden a sentir mal y culpables culpables no agredidos por cosas que ni siquiera van dirigidas hacia ellos. Exactamente. Podemos entrar en los ejemplos ya para poner Sí, como en contexto. antes de entrar en los ejemplos, tenemos que decir que todos en cierto punto o por ciertos temas somos víctimas de algo. Es verdad. Claro. Un ejemplo Mayor, que por lo menor. menos particularmente se los puedo comentar a ustedes de tantas experiencias que les puedo contar por este espacio. Fue una vez, ahorita que lo estoy recordando, una de las cosas por las que yo de verdad, porque una de las características de este victimismo es que es totalmente emocional y deja atrás todo lado de la razón. parte de la razón. Incluso vos podés tener las dos, la razón,
pero la emocionalidad es la que como que la que impera más, la que se puede hacer más, por lo menos, en donde te puede llegar a niveles de indignación bastante grandes. Por lo menos en el caso, hablando de tema, yo una vez Es que somos seres totalmente emocionales, eso creo sí, que viene. también. eso es bastante claro, por lo menos. Pero por lo menos yo puedo decir que me sentí bastante víctima, indignado y de verdad molesto y hasta estaba solo en ese momento. Cuando creo que ahorita no sé si es vicepresidente o canciller de Venezuela, cuando la nefasta Delcy Rodríguez estaba hablando ante la ONU y decía, y esa mujer decía que en Venezuela había una especie de soberanía medicinal, curativa y cuestión. Entonces yo inmediatamente empiezo a asociar lo que ella está diciendo con los pacientes renales, por lo menos que hay en Venezuela. De tantos problemas que hay en el sistema de salud en Venezuela de los pacientes renales. Ahí yo fácilmente me pude sentir una persona ofendida, claro. que puedo tener la razón, y puedo, pero de verdad, en ese momento estaba con una persona y me dejé llevar por la emocionalidad y de verdad hasta... Caíste en el victimismo. En el victimismo, por lo menos pude yo... ¿Qué tenías en tu casa? Pude yo caer en ese tema y de verdad, pude tener la razón de mi lado. Ya. Creo yo, ¿no? Creo yo. Sí. Pero al final me dejé llevar en parte por la emocionalidad. Eso es uno de los casos que podemos decir, o sea... Entonces quiere decir que aún cuando esté defendiendo un punto que a razón de varios se ha visto como lógico, ¿verdad? A veces te deja llevar por el victimismo. ¿Y qué hace este victimismo? El victimismo es como la exageración, ¿verdad? De la reacción, no, la reacción incontrolada. La reacción incontrolada ante un hecho que te puede estar dejando como víctima, como puede no dejarte, pero te afianzáis de tu creencia, sea real o no sea real, para reaccionar, vamos a decirlo, que es un tema un poquito paralelo, desde el ego, o sea, desde algo completamente basado sobre un ego herido. Exacto, en sentimentalismo y no en razón, como lo mencionaste. Ya. En vez de yo, en ese caso, haber estado sacando la razón de por lo que esa mujer estaba diciendo era mentira, no, empecé a insultar, empecé a decir todo, ¿entendés? Y entonces me fui dejando llevar por bueno, eso. pero Hay como que, dijimos, a todos nos puede pasar. Contextualizar un poco, vos sabés que se habla mucho de que a lo largo de la historia ha habido tipos de cultura. Entonces se dice que anterior a esta cultura del victimismo que se empieza a formar y que la gente empieza a notar ahorita, se empieza a percibir, estaba la cultura de la dignidad y anterior a esa la cultura del honor. Voy a explicarla rapidito para más o menos tener en cuenta de qué se trata. La cultura del honor se hablaba que era una cultura donde las personas de esa sociedad era muy importante lo que se decía de su nombre. Pues, debería tener un historial intachable. Exactamente, la reputación era sumamente importante, que nadie, cualquier mínima ofensa hacia tu imagen, hacia tu nombre, eso representaba de una vez, repercutir. Claro, y daba de una vez pie a que vos reaccionaras de forma agresiva y lo resolvieras por tus propias cuentas. No se optaba a una autoridad o a la justicia ni nada de esto, sino que más que todo era por tu propia cuenta. Era aquellos tiempos en los que se llevaba duelo, porque vos me decías a mí que no sé, que mi corte de pelo no me quedó bien, y ya, pum, por esa misma ofensa. Después pasaba la parte de la cultura de la dignidad, que es cuando ya entra un poco el catolicismo, la iglesia, el cristianismo, y que trata y dice de que la dignidad tuya no depende, es intrínseca, no depende de cualquier otro comentario de otra persona, de un tercero, y que aquellos problemas que sí son un poco más complejos son atendidos por una autoridad, por un ente, la justicia, unos tribunales o algo. Ahora pasa la cultura del victimismo, que es la que se empieza a ver ahora, que toma un poco de estos elementos de la cultura del honor y la cultura de la dignidad, que es de la cultura del honor toma la hipersensibilidad. Me ofendo de todo. Sí. Cualquier cosa o en contra que yo perciba que va en contra de mi imagen. Así no esté dirigido a mí. Según mi percepción. Exacto, netamente emocional. Me ofendo. Y de la cultura de la dignidad toma es de que de esa ofenda se tiene que hacer cargo un ente, un tercero. Exacto. El gobierno. Un ente aparte y no, claro, no entonces reclamo Exacto. a que ese gobierno, a esa autoridad, al tribunal o lo que sea, atienda mis complejos. Invita a evadir tus responsabilidades personales y emocionales. Exactamente. Y de ahí nace toda esta hipersensibilidad que yo creo que la vemos muy bien en las redes sociales, en las redes sociales distintos es un poco aspectos. importante, Claro, se puede cuando reflejar. son estos temas que son un poco polémicos como el racismo, el feminismo. Por eso vemos LGBT. todas estas corrientes que
son de grupos minoritarios, se Sí. dice, pero son delicados hablarlo porque la gente teme a de que si lo que digo los va a ofender. Ya, yo creo, bueno, también queremos decir que a raíz de toda esta cultura de victimismo, hemos digamos, como perdido el sentido de las cosas. Esto, bueno, para contextualizar, pongo por ejemplo el humor. Hoy en día para hacer comedia, para hacer chistes, tienes que limitarte mucho, o sea, tener cuidado en no mencionar negros porque va a herir a la comunidad afroamericana, no los animales, las personas que tienen alguna discapacidad. Y la gente tiene que saber que en el humor, por lo menos, siempre en el humor hay una cuota de maldad. Si no se puede hacer humor, porque el hecho de que voy a hacer humor es burlarte de las cosas que son trágicas incluso para ti mismo, así como para otra persona, es sacarle el lado gracioso. Claro. Y va aparte de ese exceso de tomarte todo tan personal. Es por Cuando eso. te tomáis todo tan personal es cuando vos caes en un punto. Está ahí a merced, papi, de lo primero que opine la vecina o cualquiera en la esquina. Vos que es mismo lo te que estás poniendo Claro. en la corriente. Exactamente. Exacto. Esa es una de las características, creo que de esta nueva cultura de la Yo creo que victimatización. como dijo Bebé, vamos a ubicar un poquito a la gente con unos ejemplos. ¿Cómo pudieras ver vos en la actualidad unos ejemplos de lo que pudiera ser esta En donde está cultura de victimización? perjudicando Donde se ve esta evidencia. hipersensibilidad Yo excesiva. creo que... dígame. Yo arrancaría con este ejemplo que es como antes la mujer se criticaba, se señalaba, se tildaba de exhibicionista, de nudista, de no sé, vulgar, exacto. En cosas que van de la mano con su vestimenta, su forma de hablar, en los sitios con los que frecuenta. Estoy hablando en los tiempos de antes. Hoy en día nos fuimos completamente al lado opuesto de la balanza, ¿verdad? Donde la mujer tiene el derecho de todo esto como lo tiene, ¿verdad? Pero en consecuencia genera reacciones, ¿me entiendes? Yo no estoy justificando ninguna de las dos partes, pero entonces ahora existe este exceso de esta hipersensibilidad, ¿entendés? Entonces donde un hombre de repente la pueda piropear, la pueda buscar elogiar, porque a fin de cuentas, si te estás poniendo linda, saldrán personas drásticas diciendo, no, pero yo no me puse linda para ti. Es cierto, es verdad. Válido. Pero como estamos hablando, la víctima, el problema de víctima es que yo no estoy dirigiendo mi comentario con una intención de agredir. Exacto. ¿Me entiendes? Puede ser que no sea de tu agrado, pero mi intención no es agredir. Entonces, ¿por qué te vas a agredir cuando ignorar es lo que nos va a hacer ganar a los dos? Tú puedes ignorar, no vas a gastar energía en debatir conmigo. Yo no voy a gastar energía en ti porque yo desde el principio no he querido discutir. Estoy por el contrario tratando de elogiar, pero como nos gusta estar en esta cultura de victimismo, amarrarnos a estas terminologías que estamos viendo en derecha e izquierda, sin cuestionar, sin entender que traen de fondo. Porque todos estos tópicos que tocaste, racismo, LGBT, feminismo, no es más que estas personas que de repente, como hemos sido nosotros en un momento, exacto, están inmersas en un mar que no entienden qué es lo que está pasando realmente, no se han puesto a cotejar la información, como hemos hecho nosotros, a racionar qué hay detrás, qué hay de trasfondo, porque esto tiene vida ahorita y no lo tenía antes, y estamos jugando en Siempre lo ha tenido, pero ¿por qué en repercute de esta manera ahora? Con esto puedo decir que una de las características como de las que está diciendo Juga prácticamente es porque eso ahora se ha proliferado más. Exacto. Una de las consecuencias que tiene, obviamente, si nos ponemos a analizar de dónde salió esta cultura del victimismo, podemos decir que, yo no puedo decir que exactamente esta generación, la generación de cristal, sea totalmente la generación millennial. Obviamente siempre el victimismo ha existido, nosotros en gran parte tenemos, como lo di en el primer ejemplo, parte del Y victimismo. personas de todas las Pero generaciones se han ofendido por determinadas cosas. Gracias a la globalización, a la Eso. proliferación de la información, a los medios de comunicación y a las redes sociales, este grupo de personas agarra grupos minoritarios que están bastante descontentos y se sienten bastante víctimas bastante afligidos, ya de por sí. Ya hay que decirlo, de la civilización occidental, y empiezan inmediatamente a cuestionar todo. Eso es una de las características de las que vienen. Ojalá fuera a cuestionar, a condenar. Empiezan a condenar, alimentar miedos y Sí, ofrecer exactamente. falsas soluciones. Gracias. Entonces cuando vos te pones a ver eso, esa es una de las razones. O sea, ¿de dónde viene? Pues de los medios de comunicación, de las redes sociales, y eso es lo que ha proliferado toda esta cuestión. Claro. Podemos decir eso. Uno de los temas más claros que donde podemos ver, uno de los ejemplos, como están diciendo los muchachos,
Yahuca dio uno de los primeros, es en parte al racismo. En los meses pasados vimos, todos quedamos totalmente indignados con lo que ocurrió con el caso de George Floyd, el asesinato de George Floyd. Eso es una violencia que se tiene que condenar, fuera blanco, fuera indio, fuera lo que sea. Digamos fuera... que hay que condenar la violencia de un ser vivo hacia otro ser vivo. a otro es ser violencia vivo. y se condena. Tal cual, La así vi- debería ser. La victimización de la cuestión de George Floyd viene inmediatamente a lo que se generan las protestas. Cuando una persona en los medios de comunicación americanos inmediatamente, y invito a cualquier persona a investigar el expediente de George Floyd. George Floyd, yo puedo decirlo acá en cámara, como lo dijo un periodista americano que no recuerdo el nombre, dijo que George Floyd tiene antecedentes delictivos en Estados Unidos. Si vos tenés antecedentes delictivos en los Estados Unidos, inmediatamente te convierte en un delincuente. Yo no estoy diciendo una mentira. Con O sea, la son verdad, datos, por más- son datos, no es con la opinión. verdad, yo no temo ni ofendo a nadie. Claro. Si yo fuese, y dijese esto, en unas cámaras, si yo fuese... No, si vos estuvieses diciendo que está bien que lo hayan matado porque fuese delincuente, Claro, que, está se, faltando. que se explote la piñata. Que se- Pero eso ya es va, está verdad. diciendo que es delincuente, no está diciendo que está bien Y que lo ni- hayan maltratado por delincuente. Y ni Porque- siquiera está diciendo que es delincuente Que porque, tenía porque quiere ser antecedentes, delincuente. claro. Si no tiene antecedentes Delictivo. delictivos, por ende lo hace delincuente. Lo que está mal es el abuso de autoridad Claro. que se ve Eso, presente, eso. punto. Eso sí es verdad. Desde un ente policial. Imagínense, como está diciendo Nucho, que yo diga estas palabras, que yo diga que en el expediente de él aparece que tiene antecedentes delictivos y eso lo convierte en un delincuente. Si yo digo eso, en cualquier cadena televisiva en Estados Unidos, inmediatamente me linchan, o sea, porque inmediatamente Te condenan, viene te censura. una neoinquisición, por así decirlo. Estamos creando una cultura donde te condenan, donde me van a Cacería de atacar. ideales. De ideales. Y eso qué es lo que busca. Otra de las características fundamentales de esta nueva cultura es la autocensura. Que la gente no diga estas cosas. Yo voy a publicar algo en redes sociales y me lo pienso dos veces Sí. porque, mierda, ¿y a quién voy a ofender? ¿Será que sí? ¿Será que no? No Eso me es lo pasa. peor, Y- la autocensura. Y lo me peor es pasa. lo peor es cuando se normaliza. O sea que ya todo el mundo toma como normal de que, no, ya los chistes no, No se se hacen de puede igual decir negro. manera porque lo De que no se condenan. puede decir negro. Ya no No se podéis, nos da ya no pie, podéis. ya no da pie. Como lo explicaba yo, un ejemplo por lo menos, que se ve mucho en esta cultura del entretenimiento, por lo menos en Hollywood, porque ha afectado a todos, papi. Desde campus de universidad al decano de Harvard, creo que hace como 2 años lo votaron porque hizo un comentario que se salió de contexto. Entonces, ¿cuánta Ese gente no ha contexto. perdido su trabajo y su cargo por hacer un comentario simplemente de que esta minoría de una vez viene a atacarla con esa irracionalidad y sin cuestionar nada? Pero por lo menos lo que decía en la parte del entretenimiento. Quieren hacer un Spider-Man negro para complacer a todo el mundo. Quieren hacer a Sirenita a negra. la Sirenita, bueno, vamos a hacer la gorda porque esa cultura es Estereotipo ese esbelto. estereotipo de mujer que para los niños, para las mujeres, Ya. ¿qué tal? O como por lo menos alguien ahorita viene y quiere hacer un remake del Titanic. Págata, y quiere hacer otra película, una versión Eso, nueva del eso, Titanic. eso. Entonces viene para complacer a todo el mundo y para que esta gente que se ofende hipersensible quede bien y contento, pongo a puros negros en el Titanic. Pero resulta que en la historia, en el viaje del Titanic viajó un solo negro. Entonces, ¿cómo podéis? Hay que ser congruente con Es lo lo que que- pasó en la historia. Entonces, es como pasa con también de que ya no se puede hacer o en Facebook, de que no se puede comentar nada sobre el holocausto. Obviamente, Mark Zuckerberg es judío. Y se entiende, pero papi, no podemos esquivar la historia porque esconderlo es el peor error. Claro. Porque vos creéis que vos vas a Que no- atacar el síntoma Quien no conoce la historia está condenado a repetir. a repetirla. Entonces, obviamente, no hagamos propaganda de que Hitler, porque también lo que sucede a veces es que se martiriza este tipo de gente, Sí, pero con conciencia. Sí. Se puede Usar la razón. Exactamente, utilizar la razón en ese tipo de Y es, casos. que una cosa que hay que decirle a esta generación de cristal o la generación del victimismo, que si, digamos, en este caso lo del Titanic o lo de la Sirenita, si se va a hacer un remake de la Sirenita y quieren por lo menos, no, que hay que poner una persona negra o una persona de talla grande, digamos, no podía hacerla así, no es porque estemos en contra o condenamos a las personas que son de talla grande o de color, no, sino que simplemente la Sirenita en su origen fue una persona blanca cuando la hicieron en dibujo animado. Claro. Si queréis hacer Y un remake, flaquita. hacer una persona delgada Crea otro y blanca. personaje. Si queréis, obvio, incluir a este tipo de personas, incluirlo en otra historia, que ojalá en un futuro sea exitosa y se vuelva parte de la Perfecto. historia. Pero no podéis intentar cambiar lo que pasó, lo que fue en origen,
o sea, por querer darle el gusto de complacer a todos. O lo que se creó como un nivel de conciencia Distinto. dentro de un contexto totalmente distinto, dentro de una generación totalmente distinta. Es como, Es verdad. y lo que sucede también con estas personas, porque yo considero que igual son una minoría, siguen siendo una minoría. Sí. Peligroso desde el punto de vista que lo que decías vos, de que hay gente que de la parte política, O sea, que los toma como objetivo los y los identifica. utiliza como carne de cañón. Claro. Por aquí me voy a meter. Ellos son, Yo papi, soy son su más salvador. masas fáciles de manipular. Y viene más y se que le hagan más claro, sentido. totalmente y- emocionales. Son Y se emocionales. postula un presidente que dice que a todas las mujeres les voy a aumentar el sueldo tal, y entonces vienen las mujeres con el feminismo, se identifican y creen que este coño es el que me va a salvar a mí. Claro. Este Eso es uno de los condición casos- de víctima. Uno de los casos ahorita que se me puede venir a la mente en esta discusión que estamos teniendo sobre esta generación de El cristal. cristal, del victimismo, esas personas Qué imbécil. que se sienten bastante ofendidas. No, güey, con los huevos, Por lo menos es un caso que bastante yo veo en nuestras regiones, que llegan políticos que se creen mesiánicos, que creen que van a solventar todos los problemas, e inmediatamente quieren... Y hay gente que se la cree. Hay una de las cosas que quieren... Primero atacan un sector, ¿no? Llevan un mensaje a un sector y los tratan de convencer, por lo menos. ¿Quién no puede admirar? Y esto va con las mujeres y con la cuestión del feminismo. ¿Quién no puede admirar esas amas de casa que hacen un labor bastante silencioso? Y capaz nosotros podemos reconocer que es una labor, estando en tu casa, haciendo los quehaceres del hogar, es una labor, por decirlo, admirable incluso. Son las personas de la casa, son las que te infligen los Y valores. una labor además las que han sumamente hecho- compleja. Sí, y son personas que a nosotros nos han hecho, por decir así, por hacerlo de algo, uno ve una de esas personas, contribuido. ha contribuido incluso porque la Es familia base, es la ¿cómo se base, dice? Es base. de toda la sociedad. Ha Y esas contribuido, amas de casa ha hecho, son ha totalmente creado. las que han forjado una sociedad que es la que tenemos hoy en día, que es una Que sociedad nadie, mucho mejor que la nadie anterior. quiere condenar a la mujer a que ese es el papel que vino a desenvolver en la Exactamente. vida, no. Pero la cuestión es cuando la gente se... Sí, o se ofende. satanizan el que uno pueda vanagloriar Entonces, la postura de ama de ¿qué es casa. lo que ocurre? ¿Qué es lo que le estoy diciendo? Llegan estos líderes mesiánicos y dicen por televisión que esa persona la va a dignificar y le va a dar un sueldo. Miren, Chacho. ese líder mesiánico que cree que es un omnipotente, omnipresente y omnisciente, o sea, se cree Dios, y él cree que él saca cobre porque él es muy productivo, él agarra los cobres del Estado y los reparte. Hay que decir algo claro acá en este caso. Y capaz no le puede caer mal a muchas personas, a esas personas que creen que de verdad que está. Pero el trabajo de ama de casa puede ser muy valorado en el sentido de la palabra de valor, puede ser, pero es un trabajo poco productivo, hay que decirlo. Claro. Quieren que sea remunerado una cuestión. Digamos que y es algo que tiene un alto valor emocional, pero tiene un alto valor en Valor, otras cosas. trascendente, cultural, trascendente, cultural, sí. te forma una Social. sociedad. Pero si yo digo, por lo menos hay políticos que yo puedo considerar serios que dicen que eso no es posible, que de verdad que, ¿por qué? Porque eso es lo más ético, o sea, como vos del Estado, que no produce nada, vos vas a agarrarle la plata a los contribuyentes y se la vas a repartir a otras cosas. Eso va a crear una sociedad totalmente destruida. De parásitos. Una sociedad totalmente estancada. No tiene nada que Dicen ver. eso los políticos y los políticos ya son unos desfasados, ya son lo peor que pueden Pero ser. ya tienen asegurado unos cuantos votos de esa gente Exactamente. porque se lo creen, nadie no lo cuestiona. Man, Y yo todo creo se que trata de toda- manipular a cierta cantidad de masas, identificar las masas, los nichos, y irte por ahí enganchando uno a uno. Y de todo Lo este digo. asunto, lo más perjudicado es algo tan sagrado y que Valioso. forma parte, tan valioso, que se ha luchado tanto porque La libertad de siempre- expresión. La libertad de expresión no la hemos tenido en todo. Abanderando que se busca libertad de expresión es lo que más se contraría. Pero la ¿Sabes? libertad Porque de expresión- se vuelve tan, autocensura, claro, se vuelve tan drástico, intrínseca. tan delicado, se vuelve tan Es lo que peligrosa dijimos. la fuerza de la palabra con estos tecnicismos, y esto es lo que estamos jugando nosotros ahorita, lo que estamos hablando de antes del podcast, Exacto. que este juego de Terminología. términos, ¿me entendés? Que ahorita es terminología lo que se juega. ¿Por Pura qué? etiqueta. Feminismo, feminicidio, como Todo- estamos hablando del todo- caso de feminicidio, Etiqueta y clasificación. millones, todo se quiere- exacto, que son cosas que ya existían, que son cosas que ya pasaban, el tóxico, la tóxica, estoy hablando en general de palabras, cómo articulamos sobre tantas palabras como si fuesen artículos de la ley para poder tergiversar la idea de un tercero O como si en una situación. Si yo te no, diera vos exacto, soy pero un racista y eso te encarcela
en un tipo de persona, o sea, como que si yo te conociera y te pudiera meter dentro de una palabra, como si la condición humana fuera tan simple como para sí, como tan etiquetarla con una palabra. Yo calculo Por que eso favor. que... Exactamente. Hay personas que de verdad que cuando uno trata de buscar el porqué de las cosas, y hay grupos minoritarios de esos que se dejan llevar tanto por la emocionalidad, que uno empieza a hablar de ciertos Ni miedo, temas, ¿no? por lo menos. ¿Cómo? Ni miedo. ¿Por qué? Con No sé, te el, veo mirando. No, es que estaba mirando ya la gente de Instagram Live. con el Siempre estoy ahí. por lo menos en el caso que acabaste de decir vos, Nucho, del feminismo. Uno puede conversar con una persona e inmediatamente se pueden sentir ofendidas a lo que tú le dices. Verdad, yo creo que de verdad en nuestra sociedad no hay como tal tanto número de Margen de feminicidio. Entonces ellas Eso, inmediatamente obvio. te empiezan a contar, no, que Está loco. cada 20 horas muere una mujer a caso de A manos de feminicidio. un hombre. Y yo le digo, ya va, pero eso, no, ya va, vos lo que me estás diciendo no es feminicidio. Un Me estás homicidio. hablando, es un homicidio de un hombre contra su pareja, un asesinato. hombre contra una mujer. Pero ya, no, pero no es lo mismo que tal, usar la fuerza. Ok, yo entiendo que la fuerza del hombre es mucho mejor que la mujer y ese es el abuso que hay. Claro. Y todos tenemos que luchar contra eso. Pero eso no, es Es que no feminicidio. existe, No, 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 es que no no. existe. No, pero Eso ya no, va, pero no es eso que no exista el es machismo. que eso no es feminicidio. Exacto. Feminicidio es que un hombre salga y Ah, mate a mate una a una- mujer simplemente por el hecho de que sea mujer. Exacto. Claro. Por su condición de Por mujer. su condición de mujer, que yo le tenga rechera a su condición de mujer y por eso la mate. Juega no mucho- es que Ahí llegue es una persona- femicidio, claro. no es que sea una persona que consigue una mujer O montándole bate. cacho con otra O vuelva y a- la mate. haciendo eso no es actos- feminicidio. actos delictivos. Ahí están claro. recalculando. Igualmente entra mucho en juego lo que es el amarillismo. Claro. Aquí pues, en Chile, un ejemplo rápido, 10 personas matan a otros a puñaladas, pero si entre las 10 hay 2 venezolanos, ¿qué es lo primero que salen primero? Extranjeros. Venezolanos Venezolanos. matan a... Claro. Eso es amarillismo. Porque hay querer clasificación. resaltar, igualmente cuando las mujeres, o el racismo, el caso de George Floyd, salió en primera plana y todo lo demás porque era negro. Pero la gente se No, enfoca y en que el porque es foco- negro, pero es que el exacto, foco no es el porque es foco- negro. Vamos a el atender foco es el abuso la por violencia. La ¿Por qué la violencia, violencia? eso, El la origen, la raíz. Violencia Hay de un ser cosas- vivo contra otro. Hay cosas importantes ¿Por qué no que atacamos atender? esa problemática Claro, que es la violencia? Es por ejemplo, Y eso, la pero desigualdad esto- de esto- derechos entre mujeres y hombres. No es desigualdad de derechos entre que la mujer y el hombre, sino que como seres humanos todos tenemos derecho a lo mismo. O sea, todos tenemos unos mismos derechos como seres humanos. Entonces no es que estas causas y estas corrientes tienen sus razones, obviamente, y las mujeres han conseguido muchas cosas, obviamente, de que nadie evade de que ha existido el machismo y sigue existiendo, nadie dice que no, Uno pero lo ve yo más creo que que en se otro, por pierde Sí, y se pero tergiversa sí, mucho sí, se va- el concepto como tal. Sí, Pero y se va también al extremismo, yo creo, porque de hecho El hoy en día radicalismo esta corriente, también, sí, el obvio. radicalismo, esta corriente de esta cultura de victimización, la cultura de cristal, también condenan como que por qué los hombres ganan más en el tenis, por lo menos, que lo vine estudiando, por qué los hombres ganan más en el tenis que las mujeres. Claro. Y él le responde, no lo sé. ¿Y por qué las mujeres ganan más en el rubro de la moda que los hombres? Si somos seres completamente Dale, iguales. No, y Porque lo la peor de todo en el caso del en el feminismo es que cuando es hacia la mujer, del hombre hacia la mujer, hay un agravio exagerado y Sí, la gente eso, ofendida. eso. Pero cuando es al revés, Pasa por debajo de la mesa. no y, eso, sucedió nada. y eso es consecuencia de todo este victimismo. Y que se exagera, papi. Llega a punto en el que vos decís, por lo menos, vos le abrís la puerta a una mujer y que una mujer te salga como que, ¿por qué me lo estás abriendo si yo puedo abrirmela yo sola? Exacto. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué quiere decir? ¿Que yo no puedo? No, disculpame, sultán. cálmate, ¿por qué Va a venir a correr rápido. No, huevón, o sea, se Eso, genera toda eso esa vaina es lo de que digo, que se ofenden. Eso es lo que digo. Y en todos los ámbitos, no es solamente pasa en este contexto que estamos explicando aquí del También feminismo, pasa en TNT. sino Es que pasa en la pasa en cualquier película, aspecto de pasa en la vida, pasa en TNT. y que es algo que va totalmente en contra de cualquier recomendación que te puede dar un profesional de la salud mental, que es cuando vos recibís una ofensa de un tercero, minimizarla. Tu persona no depende, tu concepto, tu dignidad, lo que vos sois no depende de la opinión de otra persona o del concepto. Obviamente creamos nuestro concepto en contraste con los demás, pero no te define, es lo que yo digo. Entonces esa gente que se ofende así de la nada, coño, hay psicólogos. Deberían de revisar. Hay Es psicólogos, claro, hay que decirlo. revisate. Si vos veis un comentario en las redes o de que sucede algo, por lo menos un caso de lo que yo estaba hablando con ustedes,
de Nacho, por lo menos, un artista venezolano que yo admiro mucho. Nacho la criatura. Coño de su madre, ¿Y el por qué pana coño de su madre, saca una, marico? porque marico, el contexto de la situación me da risa, marico, porque saca una canción y le comenta un poco de gente ofendida, gente que creen que son dueños de la moral y de la justicia. Los policías morales. Y obviamente, porque esto es lo que trae también todo este asunto de las redes sociales, que Y antes la globalización. antes vos para dar tu opinión, papi, vos tenías que, marico, tocar una radio, estar en un ir punto a una televisión, o estar en un punto escribir. importante de exposición, Exposición que en la llegue a sociedad, las masas. pero ahora como las Pasa redes que las redes sociales sociales donde se abren una esconden los ventana, malandros. claro, Donde entonces se esconden los cobardes. sucede con Nacho, el caso que estaba comentando, A eso me referí exactamente que, de que ahora sí le estás dedicando esta canción a otra mujer, me decepcionas, y aquella indignación tan exagerada, papi, que vos decís. Por eso, esa vos- susceptibilidad tan vos a sos una flor de persona, piel. Vos sos una persona de este tipo, y esto va para la gente que Revísese, critica así. revísese. Papi, vos tenéis un problema, o mujer, un problema de autoestima serio, serio, Claro, claro. serio. Te ofendéis por cosas que no impiden que vos seas feliz o te desarrolles en tu vida. Revisate. Vos. No. Y decirle también que no se Revisate. tomen los temas muy personales. Y te los tomáis los temas Mira personales lo como que dice. el egocentrismo, Sí, como si vos fueras el centro. Te estoy Tenéis el mirando. ego herido. Hay que decirle, Te estoy mirando, te estoy mirando. tenéis el ego herido. Tenéis el ego herido, Debería por favor. revisarte. Yo creo que cuando todos estos temas hay que revisarlos con bastante racionalidad. Sí. Siempre hay personas que te pueden estar manipulando, como lo que comentaba Juca. Sí, que te se ha vuelto. Sí, que decía que hay personas que como que Nunca comentaba aglutinan, que. Ah, bueno, discúlpame. que aglutina todo, que aglutinan todos estos pensamientos de las personas sufridas, de las personas heridas, que creen que han sido dañadas por comentarios o razón o por X y razón. Es simplemente hay un libro que es bastante bueno, que les puedo recomendar, el libro el libro negro de la nueva izquierda, de Agustín Laje y Nicolás Márquez, Eso. donde especialmente pueden identificar muchas de las cosas sobre las que estamos hablando hoy. Aquellas víctimas que de verdad creen que pueden, que se sienten ofendidas por cualquier comentario que pueda hacer una persona. en el Incluso mundo cuando no va occidental. dirigido a ellos. Y hay que buscar también qué es lo que quiere buscar esa ¿Qué ideología es lo que que los busca? está aglutinando a todos. ¿Qué es lo Eso, que quiere gracias hacer? explicar. Es desmontar el sistema que tenemos en la civilización occidental, que es el mejor que hemos tenido en la historia de la humanidad. Capitalismo. Que esa es la verdad. No sé si capitalismo es otra cosa, pero es el sistema que tenemos acá. ¿Cómo le va a tirar Claro. Digamos, obviamente, de nuevo lo pongo sobre la mesa porque es así. Lo más perjudicado es la libertad de expresión. Y la libertad de expresión no sirve de nada si no hay libertad de pensamiento. Pues, o sea, si vos no cuestionás y desarrolláis tu propio criterio. O sea, de que Eso, alguien te diga a vos, de que no vení, vamos a esta marcha porque nos están robando nuestros derechos de ser mujeres. Y cuando está bien. y cuando, Está bien. y cuando le Está bien. preguntan, cuando le Es preguntan verdad. cuáles son tus derechos y, ¿O y qué cómo te lo están proponen? cómo te lo están robando, ¿Y cuáles son los que te están No robando? saben. truncando. No saben. No, Te no, digo- bueno, yo escuché en la noticia que era así. Les preguntáis, Por favor. mencioname a Ay, cinco. ¿y por qué cuando estás en esta entrevista le dices, ay, ¿por qué saliste hoy? Yo salgo por Chile. Ah, pero está bien. Está bien. Obvio, no Pero encontramos en explícame este territorio. ¿Qué te molesta? ¿Qué más te molesta? Claro. Todo, lo mismo que todo el mundo. Por favor. Ah, eso es Una generalización absurda cuando te Absurdo. responden. ¿Por qué? No porque tenéis- son no ciegos, tenéis porque base, son no ciegos, tenéis porque son argumento. ciegos sin Pero criterio. esas son, Se dejan llevar esas por son la- distorsiones cognitivas, man. No, porque se dejan llevar, como estamos hablando, son seres totalmente emocionales, ¿me entendés? Que no están haciendo una pausa y están reaccionando desde el ego, ¿me entendés? Tienen tan poquita, como dice Andrés, sin necesidad que se me ofendan, que sé que se me va a ofender, pero no importa, tienen tan poquita autoestima, ¿me entendés? Y son tan dominados por el ego que se les hace más fácil sentirse parte de un grupo, Que a atender su sentirse individuo porque no quieren combatir contra sus incomodidades personales. Entonces, al formar parte de este macrosistema, ¿me entendés? O de este nicho, ¿qué pasa? Lo identifica un tercero. Carnada de... Es más fácil victimizarse y culpar a un tercero que hacerse responsable y, De su y resolver tus problemas igual. Con la cual. Así es. Es más fácil, es una salida fácil, ¿me entendés? Claro. Pero Entonces recordad me voy a esconder entre este grupo de gente, repitiendo las mismas payasadas, los mismos mismas términos para payasadas. pensar que... Claro, pero ya, yo, bueno, Busquen. no sé si por hacer un poquito abogado del diablo, recordad también que el ser humano por naturaleza siempre busca el camino más fácil.
Sí, pero sí, también. claro, eso lo sabemos. Pero- Pero o no no. estoy diciendo que lo apoyo. No, Por está bien. naturaleza, el ser humano Pero siempre busca el camino otra más cosa, fácil. El Pero ya mayor va. miedo es el miedo a lo desconocido. Sí. Ese miedo a no conocer eso adentro tuyo. Está que bien, te- no, y estamos bien, pero digamos, siempre el Se busca ser lo más humano va a fácil. buscar el camino más fácil, pero claro, eso no te da pie a vos identificar que eso te está pasando y es naturaleza, pero también vos tenés que ser responsable de adquirir las herramientas y solventar este problema. Que las hay, por eso te digo, en la psicología hay un No, montón sí, de- hay infinito, y en otro capítulo hablaremos de todas las herramientas que pueden servir para ayudar a las personas. A todos, pues no es que nosotros a todos, seamos todos en un perfectos. momento, vos lo dijiste al principio, Pero en mayor o hemos menor sido- medida hemos sido, hemos seremos, pasado por ahí. O por somos hemos ejemplo. sido en algún momento. víctimas. Obviamente, O hemos estado no en, hemos caído sentido en la cultura ese del victimismo. Claro, obviamente. Exactamente. Incluso cuando no va dirigido hacia Ya nosotros. para concluir, ¿qué podemos como finiquitar o en resumen lo que queríamos traer y lo que traía a colación Sergio con el tema era eso? Esa hipersensibilidad que cuarta lo que vos decías, el sentido del humor, para una vaina tan sabrosa que es reír. Y que vos no podáis hacer un chiste porque tenéis que estar calculando vos no podáis- matemáticamente a cuántos vas a ofender, a Mucha, cuántos no. está en el humor, O sea, está en te condiciona en la- completamente. en las relaciones sociales, no Claro. podéis generar de repente un punto de química con una mujer donde la vida, porque no voy a generalizar con esto, hay mujeres que se ofenden porque las elogien, hay mujeres que otras que dicen no. que tontería, es toda hora de que se ofenden, que no nos elogian a mí tanto que me gustaba. Exacto. ¿Ves? Como, Exacto. como existe la dualidad, porque una cosa es que no estamos diciendo que te tiene que gustar, pero tampoco te tiene que ofender. Yo creo que Cuando no distorsiona, hay una intención de ofender. yo creo que distorsiona la realidad de las cosas. Eso, porque nítido. tenéis que ser racional y tenéis que pensar. Porque si la realidad o la intención de una cosa no es ofenderte, no te lo toméis como una ofensa. Si no, una ofensa Y no simplemente es una ofensa. pensar como si fuera una persona externa y analizar y date cuenta. Y evalúa tu reacción. Exacto, date cuenta de que no necesariamente es una ofensa, es un comentario, Es una opinión. es algo efímero y Y, ya. y Alguien está, que y está opina bien, algo y está bien distinto. no compartirla, como todas las opiniones. Y No está la bien comparto, que- pero no me ofendo, no voy a reaccionar, no voy a desgastarme, no te voy a desgastar. Y está bien que Hay no cosas más pidáis importantes perdón, por las que preocuparse. Que no pidáis perdón por ese tipo de cosas. Si No, vos no. decís algo Ah, eso sin es la otra- intención eso- de ofender, otra- porque esa es la gente que dice algo sin la intención de ofender, entonces se ofendió a un grupo y tengo que salir yo obligado a pedir disculpas. No, Eso si está yo bien dije que lo algo mencionáis, que lo mencionéis. Dale, por- sin la necesidad de ofender, ¿Sin qué? si yo digo algo sin la necesidad de ofender, No. y esa gente, y hay un grupo que se ofende, lo siento, pero yo no tengo por qué pedir Exacto. perdón. Nada, tenemos exacto. que pedir No tengo por qué Exacto. pedir perdón. No Y es tengo bueno por que qué lo pedir digáis porque hoy en día se tiene esa costumbre de que vos decís algo, incluso si no ofendiste a nadie, el hecho de que no, porque si no te van a condenar, te van a truncar, te van a tachar, manico, y te obligan casi a ir a pedir perdón, lo que refuerza toda esta cultura de victimismo, porque al vos pedir perdón, cuando no debéis de pedirlo, reforzáis a todas esas personas que estaban en contra de tu postura pensando, tiene que pedir perdón. ¿Qué es lo que le estás enseñando al otro? A que Exactamente. si yo me siento ofendido y reclamo, obtengo lo que quiero. Entonces no es así. Es una programación Exactamente, básica. no te en el podéis cerebro. doblar, no te podéis doblar a la cuestión, a lo que diga la sociedad. Entonces, Obvio. entonces, vamos, y esto así como para cerrar, y lo voy a dejar así como al aire. ¿De quién es culpa realmente de esta sociedad de cristal y de esta cultura del victimismo? La manipulación que hay social se aprovecha o inflige su fuerza sobre puntos de inflexión que encuentra. Yo creo que esto viene o deriva de carencias, papi, que existen en las personas desde pequeños en su crianza. Por En eso la sociedad. es que realmente se tiene que solventar con atención psicológica. No, ojo, esto no es que esté mal. Y eso no es que esté Eso mal. no es que está mal. Eso no está mal atenderse Si vos lo psicológicamente. interpretáis que ¿Por qué? está mal, es Porque por hay personas, tabú hay o personas, no, creencia. hay situaciones traumáticas, ¿entendés? Claro. A nivel social, a nivel psicológico, que condicionan a estas personas a lo largo de su vida y no saber que eso está ahí es el problema número uno. Y hay que ¿Me entiendes? entender que en todas las generaciones hay siempre un grupo Ha que habido no se una cuota adapta, de ofendidos. que no se logra adaptar a las condiciones, a las A la circunstancias, evolución. a la situación. Y ese grupo, no es que hay que descartarlo, pero obviamente hay herramientas, ya lo dijimos, hay herramientas Eso. a las que se pueden llegar para que vos, obviamente, podáis saber sobrellevar el hecho de que tenéis que convivir en un mundo donde hay diversidad de opinión y de pensamiento y de creencia, entonces no todo el mundo tiene que pensar Y la todo razón por no es puro absoluta. capricho. Entonces, bueno, Entonces, era para eso. tomársela a la ligera. También hacer un poquito, o nuevamente como de abogado del diablo,
Y no todo, o sea, no todas las personas, hay personas que se victimizan, caen en victimismo, pero tienen una razón genuina. Hay que decirlo. Claro, entonces eso también, no también sería victimismo, sería víctimas. No Real, confundamos. es verdad. Exactamente, Es verdad, es exactamente, víctima. no Que hay confundamos. víctimas genuinas, es lo que quería decir. Existe todo lo que mencionamos y lo que damos ejemplo existe, el racismo existe, el feminismo, el Cuando se sexismo, cae en el extremismo, todo eso existe. es que y son asuntos que lo hay que condenamos. atender. Pero cuando atendemos estas ofensas y esta hipersensibilidad, lo que verdaderamente importa lo desatendemos. Y el problema que yo considero que... Bueno, Nos fuimos. Es así, nos fuimos. Fíjate. Los honores. Ey, No- suscríbanse, por no se- favor, a la like, gente, comenten, recordad, compartan, like, Nada cuesta, compartir el propongan canal, temas. suscribirse. Todos los viernes estamos ahí. Exactamente. Nada. Ey, a la Dale. gente aquí de Facebook. Hasta luego. nada, por Facebook, siempre acompañarnos. lo que quiera estar en OnlyFans ya saben. Al DM.